Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por tu palabra una vez más, en la que podemos meditar y regocijarnos en ti, en tu buena noticia. Clamamos que por amor de tu nombre nos des la gracia, el favor tuyo una vez más para atender a tu palabra, prestar atención a tu palabra y ser edificados en ella. Que tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas para gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos, oh Dios, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? El evangelista Lucas nos presenta el nacimiento de nuestro Salvador, el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, en una época de la historia en donde un grandioso imperio dominaba sobre el mundo conocido entonces. Las circunstancias del nacimiento del Señor Jesús estuvieron enmarcadas por el ejercicio de un gobierno que se creía todopoderoso, de un emperador que pretendía saber cuánta gente había en su imperio y cómo obtener de ellos, adivinen qué, impuestos para sostener su gobierno, que como algunos historiadores han llamado o han descrito la época de pan y circo. Una caricatura de ello es lo que pasa en nuestros días. Por ejemplo, habían prometido quitar el 4 por mil, ¿cierto? Ahora es 5 por mil. Va subiendo. Y ya saben quiénes son los que empezaron a vivir sabroso con el gobierno del cambio. Pero mi punto es que en medio del gobierno de ese gran imperio, como el Imperio Romano, en medio de las aspiraciones de grandeza de un hombre como Augusto César, del que hace referencia a Lucas, en medio de eso se da la venida del verdadero y glorioso Rey de Reyes, Señor de Señores, cuyo nacimiento es anunciado y es celebrado por los mismos ángeles. Se oye un coro celestial, multitudes de ángeles diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estos ángeles fueron enviados a humildes pastores para dar la buena nueva, que es de gran gozo para esta pobre y abatida humanidad que está perdida en sus pecados. Quiera Dios hoy también esa buena noticia del Evangelio llegue a la humanidad, a la sociedad de nuestra actualidad. Y quiera Dios que nosotros hoy también escuchemos con atención el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese Dios eterno que se hizo hombre para salvar a los hombres, aquel que es el dueño de todo, aquel que gobierna sobre todos. Quiera Dios que como estos pastores, hoy nosotros, movidos por esa buena noticia, también veamos al Salvador y llamemos a otros como hicieron estos pastores y veamos al Salvador, el Salvador que ha nacido. Esto es lo primero. El nacimiento de nuestro Salvador no es un mito, no es un invento para una tradición de jolgorio y borrachera, como muchos en la práctica tienen hoy. Los pastores que recibieron esta buena noticia, estaban trabajando. No estaban de pachanga, estaban trabajando.
pero ellos esperaban la redención que Dios había prometido para su pueblo. Ellos fueron receptores de la buena noticia, que esa esperanza se había cumplido, que esa esperanza había llegado. Ahora era una realidad. Leamos Lucas capítulo 2, del verso 8 al verso 11. Se nos dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta buena noticia estaba rodeada de la misma gloria de Dios, y ese término nos hace recordar esa gloria que los antiguos conocieron en el monte Sinaí. Esa gloria que los antiguos conocieron también cuando iban saliendo de Egipto, cuando estuvieron en el tabernáculo, cuando estuvieron en el templo. Dios quiso manifestar su presencia, su gloria. Y todos sabían que allí estaba el peso de la presencia de Dios. Lucas nos relata que los pastores tuvieron el privilegio de ver esta gloria de Dios. Y por eso el susto. Por eso el temor, y por eso es que el ángel les tiene que decir, no teman. Porque ante la gloria de Dios, ¿quién puede permanecer en pie? Ante su presencia majestuosa, ¿quién merece estar en pie? Absolutamente nadie. No era cualquier noticia, no era algo sin trascendencia, no era algo que se podía simplemente dejar pasar. Se trataba de ese mismo Dios que es trascendente, que es distinto de todo y de todos, haciéndose hombre. Había venido, y había venido de forma humilde para salvarnos. El relato evangélico señala que ese grandioso Salvador, que es nada más y nada menos que Señor y Dios, ¿cómo lo presenta Lucas? ¿Cómo presenta el ángel? Este que nació es Cristo el Señor. Y este Señor quiere decir el dueño, el Dios todopoderoso. Este Señor tiene la misma fuerza que Jehová, que se había revelado para salvar a Israel. Este es el Señor, el Dios gobernador de todo, con más poder y gloria que cualquier emperador más encumbrado del momento, el más grande gobernante sobre toda la tierra, ha nacido. Es el mensaje de los ángeles. Pero tal majestad fue manifiesta de manera humilde, para asegurarnos el favor de Dios, para asegurarnos que venía esta salvación para nosotros, para librarnos de nuestra bajeza, de nuestra condición realmente pobre ante ese majestuoso y santo Dios. Comparemos lo que nos dice Lucas 2, del 9 al 12, con 2 Corintios 8, 9. Leamos primero Lucas, capítulo 2, del 9 al 12. Otra vez, he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cristo el Señor, ese glorioso Rey, había nacido. Y la señal que se le da a los pastores es, lo van a encontrar envuelto en pañales en un pesebre. ¿En un pesebre? ¿Un rey glorioso en un pesebre? ¿Se pueden imaginar esto ustedes? Pero ¿cómo ve el apóstol Pablo esta realidad? Vayamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 8, el versículo número 9. Pablo nos habla de esa gracia infinita del Señor. 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí está la gracia de nuestro Salvador. Para eso vino de esta manera, tan humilde. Yo no sé si algunos aquí recuerdan, en Bogotá, hace un tiempo los barrios competían por el que hiciera el mejor pesebre. Muchos invertían fuertes sumas de dinero para adornar muy hermosos sus pesebres, pero pocos consideraban la historia que debía contar ese pesebre o que debía representar ese pesebre. Pocos consideraban la condescendencia de nuestro grandioso Salvador, quien se humilló tomando cuerpo humano para salvar a la humanidad. Acuérdense que en Filipenses 2, de 5 al 8, el apóstol Pablo también nos llama la atención a humillarnos, teniendo en cuenta que Cristo se humilló por nosotros y tomó forma humana, tomó un cuerpo humano, se hizo siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque hoy todavía algunos cantan pidiendo a Cristo que no tarde tanto y que venga a sus almas, el canto solo dura, ¿cuánto tiempo? Mientras dura la novena, ¿cierto? Se acabó la novena y se acabó la petición. Luego vuelven a sus andanzas y la impresión de la buena noticia parece desaparecer con la comida y con la parranda. Pero esto no es precisamente producto del gran gozo de haber recibido la buena nueva. Pues hasta los impíos, los que no creen en Dios, los van a escuchar diciendo esta semana, feliz Navidad y felices fiestas, aunque no crean en Dios, aunque no estén sometidos al Señor. Pero estos humildes pastores de los que nos habla Lucas, escucharon que Cristo, el Señor, les había nacido para grande y eterno gozo, para gloria de Dios. De esto es que se trata. Vamos al versículo número 14. 13 y 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta gloriosa salvación, esta maravillosa salvación, este hecho tan majestuoso es para la gloria de Dios. Y de esto se tratan nuestros cánticos. Ahora cantábamos gloria en lo alto. Estamos recordando eso, dando gloria a nuestro Dios. De eso se trata la buena noticia, que Cristo Jesús ha nacido, que Cristo Jesús ha venido para salvarnos. Se trata de la eterna gloria de Dios, quien ha querido mostrar su favor, quien ha querido mostrar su buena voluntad para con la humanidad pecadora, para con esa humanidad que está perdida a causa de sus pecados. Su buena voluntad para con aquellos que, siendo transgresores del pacto, son llamados ahora por medio de Jesucristo a un nuevo pacto por la fe en Cristo solamente, para que reciban la justicia de Dios en Cristo solamente, para que reciban su perdón, para que reciban su restauración. Los ángeles que no perdieron su dignidad, sino que se han mantenido fieles al Señor, se unieron en multitudes para celebrar esta gloria de Dios. ¿Cómo les parece esto, hermanos? Los ángeles no fueron salvados por gracia como nosotros, en el sentido de que Cristo vino a redimir a los ángeles. ¿A quién vino a redimir Cristo? ¿A los animales? Vino a redimirnos a nosotros, no a los ángeles. Pero los ángeles se unen en esta celebración de ver la obra de redención de Dios y glorifican a Dios. Se unieron, se juntaron y proclamaron la gloria de Dios. ¿Cuánto más nosotros, los redimidos por Cristo, debemos hacer esto? ¿Será que no hay razones?
¿Cuántos redimidos por Cristo en esta fecha pierden el año, como dicen por ahí? Se olvidan de lo que Cristo ha hecho. Vayamos a Apocalipsis 7, del 9 al 12. Esto es lo que la iglesia es llamada a hacer. Esto es lo que todo redimido es llamado a hacer. Lo que el apóstol Juan ve en esta revelación. Apocalipsis 7, versículos 9 al 12. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este es el llamado que tenemos. Se trata de la gloria de Dios, de la grandeza de nuestro Dios. Como vimos hace poco, toda la obra de redención es solo para la gloria de Dios. No hay mérito humano alguno. Todo el mérito, todo el honor, todo el reconocimiento es solo para nuestro buen y santo Dios. Todo es para la gloria de Dios. Pero esta gloria de Dios trae paz a la humanidad, trae paz a los hombres. Decían los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El producto de esta buena voluntad de Dios mostrada en Jesucristo es paz, verdadera paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es Dios quien muestra su buena voluntad. Ojo con esto. Es Dios el que muestra su buena voluntad, no es el hombre. Ustedes escuchan por ahí que tergiversan este versículo, ¿no? Porque dicen buena voluntad o en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Es lo que dicen por ahí. No, no es así. El texto bíblico, la revelación bíblica está diciendo es Dios da su buena voluntad, su favor a la humanidad. Es Dios el que está trayendo esto a la humanidad. Es obra solamente de Dios. La paz verdadera es producto del favor de Dios para con la humanidad en Jesucristo, no el resultado de las buenas disposiciones de los seres humanos. Por eso es que la paz total de este gobierno es un fracaso. Por eso es que la paz de Santos fue un fracaso. Por eso es que la paz de Barco también fue un fracaso. La paz en Medio Oriente, los armisticios en los diferentes conflictos bélicos de la historia no han logrado y nunca lograrán traer verdadera paz. Nuestra nación hoy añora la paz. Que no se sigan matando los colombianos, que no sigan asesinando a los militares de manera tan cobarde como pasó esta semana, que cuando estaban por acostarse, por dormir, les hicieron un ataque con drones. Miren la paradoja. Los delincuentes tienen acceso a la tecnología para ir y destruir, pero las fuerzas militares no tienen la capacidad de defenderse siquiera ellos mismos. ¿Cómo van a defender a la población? Es terrible lo que estamos viviendo. Mientras unos están de parranda, otros están de luto. Porque esa paz total, reitero, fue un fracaso. Porque personas de nacionalidad extranjera matan primero antes de robar. Porque propios y extraños roban a mano armada o por medio de decretos y leyes injustas. ¿Sí escucharon, no? No hubo reforma tributaria, pero sí hay decreto que aplica una reforma tributaria. A las buenas o a las malas hay que sacarle la plata a la gente. A las buenas o a las malas se necesita presupuesto para seguir robando.
Eso es perverso. Hermanos, la paz no llegará tampoco con mano firme y corazón grande, no llegará con alianzas de centro derecha, ni mucho menos por la izquierda. La paz llegará solamente si vamos al Salvador que ha nacido, si creemos en lo que la encarnación de Cristo, su sacrificio en la cruz, nos ha dado. No hay paz para el impío, dijo el Señor, solamente para aquel pecador arrepentido que abraza con fe el perdón de sus pecados en Cristo solamente. Colombia no tendrá paz y ninguna nación del mundo tendrá paz mientras no escuchen y comprueben la buena noticia que Cristo el Señor les ha nacido. Así que, hermanos, veamos al Salvador, como decían estos pastores, como ha sido anunciado. Esto es lo segundo a reflexionar. Este fue el propósito de los pastores. Esta fue la impresión de la buena noticia. Este fue el resultado de aquel gran anuncio. Amados hermanos, escuchar la buena noticia del perdón de pecados en Jesucristo debe movernos a ver, a conocer al Salvador, a contemplarlo, a vivir por su buena voluntad. ¿Qué dice Lucas capítulo 2, el verso 15? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. ¿Qué se dijeron? Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No veamos a un Salvador que se quedó en un pesebre o de pronto en una cruz. No veamos a alguien en quien se debe creer solo en la vida personal, sin trascendencia alguna, en las cuatro paredes del templo o en su casa, en su intimidad solamente. Debemos ver a aquel que es el ungido y que es Dios Todopoderoso, Rey Supremo, que gobierna sobre todo el mundo y sobre todos los que lo habitan. Veamos a ese Dios que es relevante para todo aspecto de nuestra vida, sin demoras. Veamos al Salvador como ha sido anunciado, sin demoras. El verso 16 nos dice, vinieron pues, ¿cómo? Ellos no se pusieron a meditar, reflexionemos, esta señal, ¿será cierto lo que dijo el ángel? Ellos dejaron todo y se fueron. Estaban trabajando, sí. ¿El trabajo es importante? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿El que no trabaje? Entonces sí es importante, ¿verdad? Pero ¿qué es más importante que el trabajo? ¿No es más importante la buena noticia del Evangelio? ¿No es más importante escuchar y ver y correr a Cristo? Ellos me dijeron, ¿cómo hacemos? ¿Con quién dejamos las ovejas? Entonces salieron. Dice que ellos llegaron apresuradamente para ver lo que se les había dicho. Vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos se movieron con diligencia, apresuradamente. Barnes comentaba al respecto, cuando los siervos de Dios les hablen de Él, deben, como estos pastores, abandonarlo todo y no dar descanso a sus ojos hasta encontrarlo. Siempre podemos encontrarlo. No necesitamos viajar a Belén, solo tenemos que elevar nuestros ojos al cielo, mirarlo y creer en Él. Y lo encontraremos siempre cerca de nosotros y para siempre nuestro Salvador y amigo. Hermanos, lo que pasó con los pastores no fue un autoengaño, no fue una superstición, no fue un engaño masivo, una hipnosis masiva o algo por el estilo. Los pastores fueron y hallaron como se les había dicho. Así que ten por seguro, amado hermano, que si tú vienes a Cristo
hallarás que Él es realmente Salvador, hallarás como se te ha dicho, realmente humilde para mostrarte compasión, realmente glorioso como ese Cristo que es Señor, tal como ha sido anunciado. No es Jesús el que tarda tanto en venir a tu alma como algunos cantan. Eres tú el que no quieres venir a Cristo para ser realmente salvo, para descansar en Él, para tener comunión con Él. Eres tú quien se aleja de Cristo con excusas, con incredulidad, con rebelión abierta. Pero Él está allí como glorioso Salvador, como Cristo el Señor. Hermanos, veamos al Salvador, contemplemos su gloria. ¿Pueden ustedes imaginarse por un momento la impresión de estos pastores que pensaron que tal vez podrían morir al ver la gloria de Dios, pero que fueron favorecidos no solo con mantenerse con vida, sino que además se les anunció la venida del Salvador? Y van hasta donde está el Señor, lo encuentran tal como se les ha dicho, pero no en el mejor hotel, no con las más confortables comodidades, pero allí está el Salvador, real, en cumplimiento de la promesa de Dios. Como más adelante en el relato de Lucas se muestra también lo que celebró Simeón y celebró Ana. ¿Puedes tú, mi hermano, el día de hoy contemplar a Jesucristo como tu Salvador? ¿Puedes contemplar a aquel que se humilló tomando forma de siervo y que fue hasta la cruz para dar su vida en rescate por muchos? ¿Haces parte tú de esos muchos redimidos por Cristo? ¿Puedes considerar a tu grandioso Salvador que una vez se encarnó y nació como un bebé en humildad, en dependencia, para mostrarte favor? ¿Has comprobado a lo largo de tu vida, a lo largo del tiempo que llevas escuchando el Evangelio, has comprobado que Jesucristo es tu Salvador, tu Dios, tu Señor? Veamos al Salvador también declarando quién es Él. También comentaba Barnes, habiendo visto al niño, ellos mismos tenían evidencia que convencería a otros y en consecuencia se convirtieron en los primeros predicadores del Evangelio y fueron a proclamar que el Mesías había llegado. Uno de los primeros deberes de los recién convertidos a Dios y un deber en el que se deleitan es proclamar a otros lo que han visto y sentido. Leamos Lucas 2 del 17 al 19. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Al ver al Salvador como se nos ha anunciado, hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído acerca de Cristo. No importa si somos recién llegados a la fe o si llevamos décadas escuchando el Evangelio. Y valga esta oportunidad para mostrar a nuestros vecinos, familiares, amigos, que la verdadera Navidad es que ellos también conozcan a Jesucristo. Que vean al Salvador, que es Señor, Dios, al cual debemos estar sometidos en real adoración. Que la verdadera Navidad nos trae el gozo de la salvación. Si tienes reunión en tu casa, si tienes un árbol, si tienes un pesebre, si tienes una cena de Navidad, no olvides la razón principal de celebración. Declara que Jesucristo es tu Señor, tu Dios, a quien tú y toda tu casa y todo el mundo debe adorar. No sabes si será el último día, la última oportunidad que tendrás de estar con ellos. Si será la última oportunidad que tengas para declarar quién es el Salvador que has encontrado, así como ha sido anunciado. Así que hazlo en esta época. Pero si Dios te da más días, hazlo también el resto de tu vida para ir con gozo por tu camino. Ese es nuestro tercer punto. Veamos al Salvador para poder ir con gozo el resto de nuestro camino. No solo los pastores tendrían que regresar por su camino a sus deberes,
santos. Tendrían que volver a pastorear, ¿cierto? Tendrían que volver a cuidar las ovejas. Pero ¿qué creen ustedes que tendría que hacer José y María en adelante? Escucharon lo que se había declarado acerca del niño. Escucharon grandes maravillas. Pero tenían que continuar un camino que venía por delante. Habían deberes que tocaba cumplir. María y José tendrían que hacer esto. Pero a causa de la buena noticia recibida, este camino por recorrer ahora se iba a recorrer de manera diferente. La buena noticia ahora haría que estos santos deberes se pudieran atender de manera diferente. El evangelista sagrado nos insiste en que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Impresionante esta actitud, ¿no? Admirable esta actitud que tanto hombres como mujeres deben imitar. Mucha gente en Navidad considera que es simplemente tiempo de jolgorio, tiempo de comida, tiempo de borracheras, pero no comprenden la buena noticia que Cristo Jesús, que Cristo el Señor Dios ha venido. Y aunque recen una novena, su rezo no trasciende a la novena, se queda allí solamente. No seamos irreflexivos, amados hermanos, en cuanto al hecho de la encarnación del Verbo de Dios, de nuestro Salvador, que es el ungido, que es Dios mismo, nuestro Señor. Consideremos, reflexionemos en su obra, consideremos todo lo que la Biblia nos dice. Esa revelación divina nos habla sobre él. Veamos al Salvador y meditemos en lo que Dios ha hecho para poder continuar nuestro camino alabando y glorificando a Dios. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué venían así? Por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Comprobaron. La Biblia nos llama a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los pastores regresaron a sus rebaños honrando a Dios y celebrando sus alabanzas. No dejaron de trabajar, no dejaron de atender sus deberes, pero ahora sabían que Cristo el Señor ya había nacido. Lo habían visto, lo habían contemplado. Su trabajo ahora estaba lleno de esperanza, de gozo, porque Dios mismo vino a salvarnos. Ellos escucharon la buena nueva y la comprobaron. Y ahora podían compartir en medio de sus deberes esa buena noticia que habían recibido. Amados hermanos, ahora que ustedes y yo tenemos la buena noticia, podemos ocuparnos en nuestros santos deberes para honrar a Dios, para celebrar sus alabanzas en lo que hacemos, mostrando la gracia del que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, mostrando el amor de aquel que fue a la cruz en nuestro lugar, mostrando también al que gobierna ahora nuestros corazones, en el cual tenemos verdadera esperanza, verdadero regocijo. Vayamos a la gran comisión, honrando y celebrando las alabanzas de Dios, si es que hemos escuchado la buena nueva, si es que en verdad hemos contemplado al Salvador. Vayamos viviendo esa buena noticia. Y quiero regresar un momentico al versículo 19. Se nos dice que María guardaba estas cosas en su corazón. Se dice que ella reflexionaba, que ella sopesaba en su mente todas estas cosas, dando a esas circunstancias la importancia que le correspondía, buscando con ansias lo que pudiera indicar respecto de su hijo. En su corazón, en su mente, pensaba todas estas cosas. Amados hermanos, no podremos vivir una vida nueva, una vida plena. No podremos experimentar esa gracia de Dios, ese regocijo, si no consideramos la buena noticia de Cristo el Señor que nos ha nacido. No podemos cumplir la gran comisión
sin considerar la encarnación de Cristo, lo que esto nos ha traído. Día tras día debemos recordar esta buena noticia. Debemos meditar en ella para poder vivir conforme a ella, para poder anunciarla a otros. Veamos al Salvador. Corramos como aquellos pastores, hoy ya no hasta Belén, sino hasta la presencia de Dios mismo, y escuchemos la voz de estos ángeles que quedó consignada en las Sagradas Escrituras. Por la fe en Jesucristo, experimentemos hoy que en nuestros corazones ha nacido el Salvador. Ahora gobierna el Señor, y día tras día veamos al Salvador, contemplemos su gloria. Gloria que un día se manifestó de manera tan humilde para asegurarnos su favor, para darnos su salvación. Creamos en el Señor Jesucristo rindiendo toda nuestra vida solo a Él. Y sirvamos a su reino con todo lo que somos y todo lo que tenemos, recordando que todo es de Él, por Él y para Él. A Dios sea toda gloria por todos los siglos. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por la buena noticia que ha nacido nuestro glorioso Salvador. Gracias porque por la fe hoy sabemos que Cristo habita en nuestros corazones y lo reconocemos como el Señor, como el dueño de nuestra vida, como nuestro Dios todopoderoso, suficiente, poderoso Salvador. Padre, ayúdanos para que en esta época aprendamos a testificar de aquel que ha venido, de aquel que ha nacido, a mostrar al único y soberano Dios, aquel que reina por todos los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a aprovechar cada día que tú nos das para manifestar al mundo la buena nueva, para declarar quién es este Señor, este Salvador, cuyo dicho hemos comprobado, hemos experimentado. Señor, permite que como aquellos pastores pongamos toda diligencia en profundizar en el conocimiento tuyo, en crecer en el conocimiento de nuestro Salvador, en contemplar a nuestro glorioso Señor, en conocer y entender que tú eres Dios, que nos llamas para ti. Enséñanos, Padre, a poder continuar nuestro camino celebrando tus obras, tus alabanzas, honrándote en todas las cosas. En tus manos nos colocamos, oh Dios, colocamos nuestra familia, que tú quieras mostrarles también tu luz y tu salvación. Y nos des a nosotros la gracia de testificar de esta buena nueva. En Cristo el Señor oramos y damos muchísimas gracias. Amén y amén.